Ok, entonces es por supuesto un placer saludarles desde Barcelona en ocasión de dar inicio a la segunda sesión del seminario La formación del analista de Freud a Lacan. Este es una actividad del Foro Psicoanalítico Barcelona abierto a todos los miembros de la AIF y a personas cercanas a la institución. Para la sesión de hoy tuve un pequeño dilema entre si preparar un texto nuevo como a continuación de lo que trabajamos en el primero, que es como lo que más comúnmente se hace en seminarios o en cursos. Es decir, hay una sesión, hay comentarios, preguntas, respuestas al final y bueno, y se pasa a la siguiente. Entonces, eso hace que las intervenciones, sean comentarios, preguntas o respuestas, cobren un cierto carácter efímero. ¿Sí? En cierta forma se pierde. Entonces, bueno, yo tomé la otra vía, pues que fue la de aprovechar o extenderme, registrar algunos de esos comentarios, preguntas y respuestas, con la idea pues de darle más cuerpo, recordando la idea que tenemos de que es un seminario en los términos que nosotros nos hemos planteado. Queremos que sea algo, no meramente un curso donde alguien aquí se coloca en posición de discurso universitario, entonces que los demás escuchen, pues eso no es eso lo que queremos. Entonces, para darle entonces mayor cuerpo a lo tratado en la sesión inicial, incluyendo las intervenciones apuntando al carácter del seminario tal como lo hemos entendido. Aunque es un poquito repetitivo, yo les recuerdo que nosotros planteamos algunas cuestiones fundamentales. Yo las he retomado en cierta forma como unos principios del seminario, porque es que si no, también se nos vuelven efímeros y se nos pierden en el tiempo. Ustedes lo recordarán. Uno es colocárselo en lo posible en el discurso analizante, el discurso o discurso histérico. Es decir, cuando estamos como analizantes, por supuesto, no estamos como dueños del saber. Al contrario, estamos a merced de nuestro inconsciente. Entonces, ese pues es el discurso analizante. Ello implica, entre otros, dar lugar a las formaciones del inconsciente, ser capaz de dividirse y de examinar sus consecuencias inmediatas, no colocarse como dueños del saber, como otros no tachados ni como no castrados. En la sesión anterior tuvimos varias incidencias de este colocarse como analizantes, incluyendo una, entre comillas, formación del inconsciente provocada, como fue elaborar el paso significante de picado a peinado. Y luego la introducción de un silencio poco imprevisto, lo que seguramente descolocó a más de uno o de una. Son dos elementos que ponemos pues, en juego pues, en el dispositivo. O la introducción del humor con la comparación de Lacan del hablar, de comparar el hablar con el follar. Otra vez, otra más, esta vez espontánea con la mención del significante descontracturado que trajo Gladys Matalia, hablando del estilo, que era un estilo pues un poco descontracturado, en lo cual en mi caso pues resonó en mi cuerpo tan aquejado de dolencias remanentes de la locura del pasado. Revivió, por cierto, una interpretación de mi analista de hace muchos años. Pedro Pablo, literalmente te estás rompiendo el espinazo. Viene a colación una frase utilizada por Constanza Lobos en esa sesión de un significante que lo toca a uno. Ese fue un significante que me tocó, no por la vía del sentido, sino que resonó en mi cuerpo. Por así decirlo, me atravesó. Un segundo principio, como lo estamos llamando ahorita, es lo de la intransmisibilidad del psicoanálisis. Partir del hecho de que lo esencial del psicoanálisis no se puede transmitir, tratando de acercarnos a lo real en juego en la formación del psicoanalista. Un corolario, por supuesto, es no confundir saber referencial con psicoanálisis. Dicho sea de paso. En la casa usted trabaja. Ese es mi trabajo. Amparo, déjame ponerle. No. Desde aquí.
Ya aprendí a hacerlo. Ok. Dicho sea de paso, recordarán que tenemos ya completo, pues, todos los invitados, todas las invitaciones ya han sido confirmadas. En enero va a presentar Jorge Escobar y precisamente va a hablar sobre algo relacionado con lo real en juego en la formación del analista. Hago aquí una referencia a una presentación que hizo Constanza en el espacio escuela del Foro Psicoanalítico Barcelona el viernes 6 de octubre. O sea, no este viernes pasado, sino el anterior. Entonces, tú me corriges, Constanza, si me equivoco, porque lo hago pues de los recuerdos, ¿no? Esto viene a colación por lo de la intransmisibilidad del psicoanálisis. Su presentación ella la tituló Pasos, 3 puntitos, pasos, en la cual nos recordaba que hay un real en juego en la formación del analista y se preguntaba cómo transmitir algo de la experiencia de ese real que las palabras no logran atrapar, a lo que ella misma se respondía que en todo caso no era aplastando esa experiencia con articulaciones teóricas, sino manteniendo vivos los momentos que todavía resonaban en ella de esa experiencia. Otro comentario, esta vez más de orden conceptual, fue de Sebastián Sánchez, lo veo allí su nombre. Lo hizo Sebastián Sánchez a raíz de la idea de la firme convicción del inconsciente, la cual no deriva del saber universitario, que es conceptual y que es lo que se imparte en los cursos de psicoanálisis en universidades y en colegios clínicos. No podemos evitarlo, pues es así. Entonces, al respecto, Sebastián resaltó la aspiración del yo, en mi caso yo diría del yo del hombre occidental, de apropiarse, de dominar el saber, de una manera de dominar el mundo. Esta expectativa se quebró, por así decirlo, con el descubrimiento del inconsciente por Freud, pues el inconsciente, es un saber imposible de ser dominado por el sujeto. Pues lo sabemos, pues. Nosotros podemos ser lo más controlado posible y nada, pues, viene un lapsus, un acto fallido, un olvido, cambiamos una cosa por otra, vamos a hacer algo y entonces hacemos otra cosa. Eso no hay manera de dominar. Este es entonces un saber imposible de ser dominado por el sujeto. Proyectándose a la práctica del analista, esto nos lleva a que el analista, no puede pretender apropiarse, dominar el saber, pues se trata más bien de un saber que se impone. Esto es fundamental entenderlo, porque nosotros, pues en todas las corrientes psicoanalíticas hay desviación. Cada cual la juzga a su criterio. En mi criterio, 2 desviaciones fundamentales que tenemos es la desviación académica, universitaria. Es el pensar que esto del psicoanálisis va por la vía de aprenderse muchos libros y muchos textos y muchas referencias de la CAP, que tenemos que hacerlo, pero eso no es esencial. Entonces, pero hay muchos psicoanalistas pues, que se forman así y entonces que van a la clínica pues pensando, bueno, ahora voy a ver qué página de qué seminario aplico. Entonces, bueno, esa no es la idea. Pues. Entonces, por eso está la idea de que el analista se coloca más bien en una posición de la docta ignorancia. Un tercer principio, que también lo comentamos, es que el no entender y la ignorancia como elementos fundamentales del saber del psicoanalista. Un corolario de este principio es evitar aferrarse a planteamientos conceptuales predigeridos, premasticados, asociados con los excesos del saber referencial y el discurso universitario. Cuarto, es que tomaremos el término seminario, no en el sentido de curso, ni una secuencia de clases, lo hablamos y también fuera de seminario lo hablé en particular con Dulos en algunas conversaciones personales, o de que intentamos precisamente no ser un seminario. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si lo logramos en alguna medida. Sino como un dispositivo que quisiéramos decir de escuela, lo que implica una lógica que se va desplegando en cada encuentro. Alguien, dicho sea de paso, me comentó
que en algo se le parecía a un cartel o cártel, como algunos gusta decir, como si cambiando el acento nosotros fuéramos a atrapar los conceptos y entonces dejar que se fueran significando. Entonces, para no parecernos a los carteles de los afiches, ay, no, ese es un cartel, vamos a decir cártel para que nos aparezca. Bueno, si decimos cártel, se parece mucho a los cárteles de la droga. Entonces, pues, ¿cuál maña es ese entonces en empeñarnos en reducir los significantes a signos? Eso pues delata pues muy bien de dónde está hablando. Bueno, es de notar que con las referencias que hacemos a la sesión previa, las que estoy haciendo hasta ahora, estamos poniendo en juego ese carácter de seminario como dispositivo de transmisión de enseñanza y en cuanto tal dispositivo de escuela. Bueno, voy a saltarme a algo, una referencia a lo que Gladys comentó sobre la diferencia entre la práctica y la clínica, la referencia al seminario 22 de Lacan. Yo comenté que Lacan decía pues que el analista siempre tenía que ser dos. El analista, el que logra efectos, y luego el que teoriza sobre esos efectos. Eso también lo dice en el seminario 22. RSI, que es del 74-75. Obviamente que ambas referencias apuntan en la misma idea, tanto la diferenciación entre práctica y clínica, que la práctica pues es el analista y su acto, que es imposible de atrapar. Y por otra parte, lo que se llama clínica psicoanalítica, que es la teorización sobre esa práctica. Bueno, bueno, por último, el número 5, espíritu crítico, que lo voy a, no voy a comentar más allí. Luego de haber puesto en cuestión los parámetros epistémicos y metodológicos del seminario, pasamos a examinar la particular característica de la formación del analista, la única profesión, la llamó profesión, aunque Jorge Escobar la cuestionó, y bueno, hay un breve comentario sobre esto, en que se exige ser sometido al tratamiento que él o ella dispensará una vez que esté en ejercicio. Esta palabra fue motivo de un breve comentario en la sesión anterior a partir de un lapso escuchado por Jorge Escobar en otro espacio, donde están estudiando el seminario 15, el acto analítico. En él, la ponente quiso decir proposición falsa y dijo profesión falsa, lo que lo llevó a Jorge a pensar en el psicoanálisis en algo así como una profesión falsa. Se podría pensar que un oficio. Es cierto que hay algo único en el ejercicio del psicoanálisis. Sin embargo, al menos a mí me resulta difícil pensarlo como del orden de un oficio, que es algo que se asocia con labores manuales. Lo mismo que artesanal, que es otro significante que leí en otro lado, en un libro de Graciela Brodsky, una paisana de Constanza, de Julieta y de Gladys, que vive en Madrid. Ella fue presidenta de la AMP en el 2006. Como ven, no me quedo en leer nada más que nuestras cosas también. Bueno, yo pienso que uno pues no debe hacer eso. Uno puede abrirse y leer de otro lado, pero es que somos una secta, no. Nosotros los únicos, los perfectos. Bueno, entonces, sin embargo, al menos a mí me resulta difícil. Por mi parte, sin profundizar en la cuestión, me quedo con la idea de que el psicoanálisis es una práctica en el sentido de ejercicio de un arte o facultad, de acuerdo con sus reglas. Lacan lo trató como tal en varios lugares, como esa referencia que trajo Gladys Matalia o como una cualquiera que se me vino a la cabeza, que es de una época más temprana, porque el seminario 22 es del 74-75, pero esta otra es de la equivocación del sujeto supuesto a saber, que es del 67. Lacan con 65, 66 años. No sé si ya los habría cumplido. Perdón. Así cito a Lacan. Es en lo vivo de una práctica, se está refiriendo al psicoanálisis, que hizo palidecer al inconsciente, donde ahora tengo que asumir su registro. En mi texto tengo la referencia completa. Exacto. Esta es simplemente una referencia entre muchas. En esa misma ocasión comentaba
comentada por Jorge Escobar, él menciona la referencia de Lacan a Aristóteles en la lección del seminario 15 estudiada, diciendo que Lacan piensa con su alma. La referencia exacta de Lacan es: ¿cómo puede ser que exista algo que solo pueda ubicarse con un psicoanalista? Expresamente, como dice Aristóteles, no es que haya que decir, comillas, de Lacan, el alma piensa, sino que, comillas, el hombre piensa con el alma. Esta me permite recordar un comentario hecho por Carmen Nieto, que se excusó por no poder estar hoy, agradeciendo que les hubiesen hablado desde el lugar desde donde queríamos que nos hablasen. Me quedé pensando en cuál es ese lugar. Y una posible respuesta, parafraseando a Aristóteles, es que ese lugar es el alma. Otra, más cercana a Lacan, es que intentamos darle un lugar a la palabra plena. Bienvenido, José Carlos, que ya lo vi por allí. Un momentito, por favor. Ok. Estamos en las 2, las 8. Voy a saltarme algo, porque hoy les prometí que iba a hablar menos. Voy a tratar de acercarme a 30 minutos, un poquito más quizás. Bueno, como tocamos lo del autoanálisis de Freud, recordemos que él por un tiempo, Freud, pues fue muy entusiasta del autoanálisis hasta que llegó a una conclusión de que no había manera, de que uno tenía que analizarse con otro para que eso tuviera efecto. Vía de todas maneras, su trabajo, él y de los pacientes que tenía, fue que se llegó a la conclusión de que es exclusivamente en el análisis en que puede darse la firme convicción de la existencia del inconsciente, lo cual es imprescindible para hacer análisis. Y eso exclusivamente se logra en el análisis, porque eso leyendo, uno puede leer por la vía universitaria y entonces lee texto y lee el libro de quien sea, pues entonces, bueno, lee que sí, que hay un inconsciente y todo, pero eso no crea esa convicción, porque no se trata de una convicción meramente conceptual, es una convicción que se siente en el cuerpo, por así decirlo. Bueno, un segundito que voy a ver qué me salto para cumplir mi promesa. Bueno, lo que sí es que en todo caso, pues de todas maneras, Freud en lo que él llamó su autoanálisis, él encontró pues un saber importante sobre sí mismo y también para avance de su clínica. Disculpa discúlpeme que como intento saltar, entonces me pierdo un poquito. Ajá. Un caso muy especial en ese sentido de lograr avanzar la teoría a partir de su autoanálisis es el llamado el sueño de la inyección de Irma. Posiblemente el sueño más famoso del psicoanálisis o uno de los más famosos. La importancia que el propio Freud le otorgó al análisis de este sueño se refleja en una carta suya a Fliess del 12 de junio de 1900. En esta se pregunta si en el Hotel Bellevue de Viena, donde tuvo ese sueño, algún día colocarían una placa con la inscripción: en esta casa, el 24 de julio de 1895, le fue revelado al doctor Freud el secreto de su sueño. Él mismo se responde que es muy poco probable que eso ocurriera. ¿Cuál era ese secreto? Pues que los sueños, según Freud, conllevan un cumplimiento de deseo. La importancia de dichos sueños es refrendada por Lacan, quien dedicó 2 clases del seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica, a analizarlo desde su perspectiva. Como dato curioso, la placa imaginada por Freud fue finalmente colocada en el Hotel Bellevue, que todavía existe, en 1977, 82 años después de la ocurrencia de un simple sueño, un simple entre comillas, y a 38 años de la muerte del soñante.
Otra formación del inconsciente que fue muy importante para el avance de la teoría psicoanalítica fue el análisis por Freud del olvido de nombres propios, pero en particular el olvido del autor de los grandiosos frescos de la Catedral de Orvieto en Umbría, Italia, sobre los acontecimientos esperados para el fin del mundo, la muerte, el enjuiciamiento, el cielo, el infierno y la aparición del anticristo. Bueno, él hace un minuciosísimo análisis al respecto. Lacan le dedica varias secciones en varios seminarios a analizar pues este olvido. Finalmente, para no leer todas, Lacan comenta en el seminario 5, las formaciones del inconsciente, que él hace una lectura, Lacan, en términos de metáfora y de metonimia. Comenta que la impotencia y la muerte amenazaban a Freud en lo personal para la época en que él tuvo ese olvido. Y es lo que evita con ese olvido. Lacan explica que olvidar un nombre no es simplemente una negación, es una falta de este nombre. No es porque no atrapamos a este nombre que hay falta, no, es la falta de este nombre. Bueno, hay muchas más cosas. Yo intentaré pasarles algo del texto, no todo, pero algo les pasaré. Voy a saltarme y a comentar algo del texto que les envié, que es una entrevista que le hacen a, se me olvidó el nombre, Delgado, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, también miembro de la AMP. Él hace unas elaboraciones que me parecen interesantes. Yo escogí este artículo un poco porque, aunque está escrito en un lenguaje simple, sencillo, agradable de leer, sin embargo, toca cosas de profundidad. Entonces, esto me permite un poco atender la solicitud que me hicieron de enviar también un material que no fuera tan complejo, pero también pues que enviar pues, un material pues que sea de interés para comentarlo a mayor profundidad. Entonces, caramba, yo estoy como Freud con el olvido del autor de los frescos. No se me olvidó el nombre del texto del entrevistado. Pero bueno, es Delgado, por lo menos eso no me he olvidado, de que es Delgado. Entonces, a ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, ya como que lo cerró. Ok, él hace una diferenciación muy importante en dos términos que utiliza Freud para referirse a la aptitud en alemán. Cualquier dificultad, tenemos acá a Mariana que nos puede ayudar con el alemán. Una es Eignung, me parece que se pronuncia así, Eignung, que es aptitud como sustantivo. ¿Ok? Y que Freud lo asocia con la firme convicción de la existencia del inconsciente. Y la otra es tauglich. Y este es un adjetivo. Y este Freud lo asocia con una recomposición pulsional. Fíjense que esto es mucho más interesante. Es decir, no basta con eso que se obtiene en el análisis y exclusivamente en el análisis, que es la firme convicción de la existencia del inconsciente, sino que hay que desarrollar una aptitud para poner eso en juego. Y eso, entre otras cosas, implica una recomposición pulsional para Freud. En términos de Lacan, Delgado hace ahí sus consideraciones, pero para mí, para mí, esto de la reconfiguración pulsional, reconstitución pulsional, por supuesto que nos recuerda el final de análisis lacaniano. Recuerden que Freud no tiene doctrina de final de análisis.
La doctrina de final de análisis surge con Lacan. En la IPA tienen pues otra doctrina, los kleinianos tienen otra, pero nos recuerda precisamente el atravesamiento del fantasma, la destitución subjetiva y la transformación del síntoma, para no abundar en otros. Todos los tres de los cuales implican un cierto cambio pulsional. ¿Por qué? Porque conllevan un gran vaciamiento de goce. Bienvenido, Albert Nilla. Vamos a ver qué estoy anotando. Claro, ya existe. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Albert Nilla, ya lo voy a silenciar. Ok, bueno, esto me recuerda a ver, bueno, con eso terminamos la referencia a esto de la aptitud. Otro punto de interés es lo relativo a la relación terapéutica negativa. Para Freud era un efecto del super shock. Para Lacan, en cambio, es diferente. Él dice que es una reacción desde lo real. ¿A qué cosa? Al empeño del psicoanalista de pasar todo lo que puede de lo real a lo simbólico. Entonces, de lo real, del analizante, hay una respuesta que se manifiesta como una reacción terapéutica negativa. Esto me recuerda de un analizante con un importante recorrido que en una sesión expresaba una especie de queja o de nostalgia por algún asomo, por no encontrar algún asomo subjetivo en la sesión. Hablaba de ellas como de que eran muy ásperas, diciendo que era como si en las sesiones él solo fuese a encontrarse con lo real. Lo cual me pareció una excelente manera de sintetizar esto que Lacan explica como reacción terapéutica negativa. Una respuesta desde lo real a ese empeño del analista en pasar todo lo que puede a lo simbólico. Un tercer punto que me llamó la atención, con esto voy a cerrar, y que me parece aún de mayor importancia debatir, es lo relativo a una posible recomposición del fantasma después de su atravesamiento. Esto lo dice Delgado, cuyo nombre no me acuerdo. Ya después pensaré por qué me olvido, porque ese es un olvido mío, aunque a alguien más podría resonarle eso. Eso me llamó la atención, que alguien con muchos años, muy reconocido académicamente y también pues él ejerce como analista, que diga eso. Yo pues, lamentablemente no lo consigo. A ver, con el atravesamiento del fantasma hay un vaciamiento masivo de goce, del goce que estaba vinculado a lo simbólico y a lo imaginario. Queda, por supuesto, el goce real, el que está pegado al cuerpo y vinculado al fantasma, queda, pero hay un vaciamiento masivo y eso es irreversible. Uno puede tener sucesivos atravesamientos donde eso se profundiza, pero eso es irreversible. Queda un resto fantasmático, bueno, que siempre opera, pues dependiendo en dónde uno se quedó. Pero no, eso no es una reconstitución del fantasma. Esto me hace recordar también una polémica que tenemos en otro espacio donde yo estoy, en donde hay un cierto colega muy reconocido, que él habla del atravesamiento del fantasma como si fuera algo de no mucha importancia. Bueno, para no extenderme mucho, pues, a ver, alguien que haya experimentado el atravesamiento del fantasma, es imposible que diga eso. Es lo que puedo decir. Bueno, voy a detenerme entonces allí. Cumplí a medias mi promesa. Hablé creo que 33 minutos.
Yo, como ves, soy muy obsesivo. Obsesivo es obsesivo hasta que se muere. Eso el análisis no lo cura. Entonces, bueno, yo le pedí en esta sesión, en cada sesión vamos a tratar de tener un interlocutor, que es alguien pues que a quien se le envía el texto. En general, cuando soy invitado, pues va a ser a mi persona, que la primera invitada la vamos a tener precisamente muy pronto en noviembre, con Dulos Camos, que hoy nos acompaña. Bueno, entonces yo le pedí a Jorge Escobar, quien es miembro del foro del campo lacaniano de Medellín, que por favor hiciera entonces las veces de interlocutor. Entonces él va a intervenir con lo que él guste, yo responderé pues lo que crea necesario y luego pues damos paso a la sala. Entonces, adelante, Jorge. Bueno, buenos días a todos, o noches para ustedes. Pedro, muchas gracias por tu trabajo y por tu esfuerzo. Bueno, no solamente la sesión de hoy, sino la pasada y los comentarios que has hecho, a mí me suscitaron tres reflexiones, eh, dos a modo de comentario y una comentario y pregunta para ti y para todos. La primera tiene que ver con lo de la formación del analista como pregunta central del quehacer de los analistas y del quehacer institucional. El segundo tiene que ver con lo que ha llamado, lo que comúnmente conocemos como la trípode de la formación del analista desde Freud. Y lo tercero, un poco para aumentar el debate, si el psicoanalista es una profesión, es un arte o es un oficio. Entonces, voy con la primera. Yo particularmente creo que este asunto de la formación del analista, que lo señalaste en la primera sesión, es el eje central, está en el núcleo y en el corazón de una escuela de psicoanálisis. En otras palabras, es la razón de ser de una institución analítica. Y en ese sentido, el término formación presenta un problema para mí, desde el punto de vista de la definición de formación y desde el punto de vista de su raíz etimológica, porque formación apunta a adquirir forma, apunta a una imagen, digamos como un resultado último. Y con lo que nos encontramos es más bien que el analista no tiene forma, está deformateado, es amorfo. O bien, para usar el término que señalaste hoy, que utilizó Gladys Mataglia la vez pasada, descontracturado. Por una sencilla razón, y es que no sabemos lo que es un psicoanalista. La escuela, la que se inspira en las enseñanzas de Lacan, parte de ahí. No hay el ser del psicoanalista. Lo que nos invita no solo a este espacio, a otros y a la escuela en general, es esa pregunta. ¿Qué es un psicoanalista? Tú lo decías, está citando a Lacan en la sesión pasada. A cada analizante toca reinventarlo. La escuela participa de manera homóloga a la pregunta de la histeria. Si la histeria se pregunta, ¿qué es una mujer? Los psicoanalistas nos preguntamos, ¿qué es un psicoanalista? Y por eso, el discurso histérico es quizás el que más le conviene a nuestra institución. Y que me parece que el esfuerzo tuyo en estas dos presentaciones es en insistir en la pregunta, más que en el saber preformateado y elaborado hay sobre lo que es el final del análisis, lo que es un analista y en fin. Digamos que hay un núcleo de no saber para todos, pero en el caso de un psicoanálisis, ese núcleo de no saber
termina precipitando el acto, el del pasaje de analizante a analista. Y por eso tu cita de hace 15 días, de que el analista no puede adentrarse dentro de su práctica si no reconoce en su centro el síntoma de la ignorancia. Es decir, ese elemento de no saber estructural sobre el que el analista curiosamente toma posición. Pero a pesar de esto, hay analistas, hay psicoanalistas, y a pesar de su intransmisibilidad estructural, paradójicamente el psicoanálisis se transmite y 140 años después de Freud, el psicoanálisis continúa. En este sentido, también hago alusión a un texto que trajiste de referencia en la primera presentación, el de Dominique Fingerman, que es un texto que yo no conozco, no he leído, lo conocí por ti, y que habla de la deformación del analista. Y me parece que va en la vía, no sé si el texto, pero va en la vía de los problemas de hablar de la formación del analista. Bueno, ese era mi primer punto. El segundo comentario se refiere a este asunto del trípode de la formación. La palabra trípode viene del griego tripos, objeto de tres patas. De allí viene trilogía y triptongo. No pude dejar de asociarlo con el triskel y obviamente con los tres registros, con los que Lacan nos enseña y nos enseñó y nos orientó en el psicoanálisis freudiano. Los tres registros, real, simbólico e imaginario. Y propongo a tu consideración y a la de todos pensar la tríada de la formación con los tres registros. Y abuelo de pájaro, se me ocurrió, no es exhaustivo, es solo una propuesta, pero creo que lo podemos pensar. Si el análisis personal está del lado de lo real, digamos, el control y su práctica está del lado de lo simbólico y la formación teórica está más del lado de lo imaginario. Igualmente, de manera un tanto asociativa, no lo he pensado muy bien, creo que habría que pensarlo igualmente con la tríada freudiana. Sobre todo cuando Lacan en el seminario 23, creo, en el del síntoma, dice que el psicoanalista es un síntoma. Entonces, ¿por qué no preguntarnos la tríada de la formación en términos de síntoma, inhibición y angustia? Y por último, me tiraste anzuelo cuando criticaste mi propuesta del oficio. Yo traigo una contraargumentación a lo que tú propones. Yo creo que coincidimos en la primera sesión, al menos así lo entendí yo, y en la discusión en general, que el psicoanálisis no es una profesión. Sería extremadamente simple si fuera una profesión. No podemos considerar la escuela una asociación de profesionales que se interroga por qué es un psicoanalista. Tú señalas como una dificultad, bueno, habría que mirar el contexto del seminario 15, tú traes algo sobre eso, pero Lacan, a propósito de la referencia, el hombre piensa con su alma, Lacan anota la importancia instrumental del análisis como práctica en tanto se tiene que hacer con un psicoanalista. Y en ese sentido, el carácter instrumental, a mi manera de ver, nos pone en la perspectiva
no de la profesión, sino del lado del oficio. Es decir, el análisis tiene que capacitar, si esa es la palabra, a un analizante que se convirtió en analista para hacer uso de la herramienta, del instrumento. Entonces ves el psicoanálisis, ver el psicoanalista como oficio, tú dices que lo ves con dificultad porque está asociado a las labores manuales. Me da la impresión de que lo manual lo tomas en el sentido literal. Yo insisto, a mi manera de ver, que lo manual apunta a lo instrumental con un psicoanalista. Espérate que se me perdió el resto. Bueno, y el carácter instrumental apunta al corte, apunta a la separación. Y me parece que ese elemento le da fuerza a la dimensión de oficio para el psicoanalista. Por otro lado, no solamente en las sociedades antiguas, lo característico del oficio es que se transmite de persona a persona y en general de generación en generación. Entonces, ese dato para mí es importante también tener en cuenta. Y me resulta muy problemático pensar el psicoanálisis como un arte o el psicoanalista como un artista. Para mí resulta problemático. En primer lugar, yo diría que el artista hace una obra única y me parece que quien hace la obra está del lado del analizante. Digamos que el analista tiene la técnica, tiene el instrumento, conoce del lenguaje, del significante y de sus efectos. Digamos que si hay dimensión de artista en la relación analizante-analista, o si hay una dimensión artística, está más del lado del analizante. El analizante es el que pinta el cuadro. El analizante es el que interpreta su partitura inconsciente. El analistante es el que hace de su inconsciente, en última instancia, un poema, no el analista. Entonces, pensar el análisis como un arte, a mí me resulta poco problemático. Bueno, esos son mis comentarios, Pedro, a tu intervención. Ok, bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Comento brevemente pues, al respecto. Em, a ver, del primero que hablas, que la formación del analista como eje central de la escuela, que dicho sea de paso, es un tópico que también con Dulos he compartido mucho, porque es una preocupación pues, que tenemos. Fíjense que en nuestra institución eh, han proliferado, bueno, eso suena feo, hay muchos, pues. Se intenta que haya colegios clínicos en todas partes. No lo digo como algo malo, simplemente lo digo como algo descriptivo. Y la escuela, por lo menos en Barcelona, que es donde más conozco, en Venezuela, en Colombia, está estructurado pues, muy aparte, lo que es el colegio clínico, y la escuela pues a veces se ve un poquito como, yo no sé si arrinconada o como desatendida, ¿no? Mientras que los colegios clínicos, entonces, por ejemplo, en Barcelona, pues hay un colegio clínico muy bien estructurado, muy bien constituido, que incluso imparte un programa de máster de 3 años,
que cubre, pues, teóricamente, pues, prácticamente todo el espectro de la teoría lacaniana. Y la escuela, pues, tiene poca actividad. Pero eso tiene un peligro en general, que es que las personas piensan muy a menudo, el que se inscribe en una maestría, un doctorado, ahí le estoy tirando una punta a Sebastián, que está haciendo doctorado o postdoctorado o recontra postdoctorado de no sé qué cosa. Así que a menudo se piensa que por tener un título, eh, este, se va entonces a ser psicoanalista. Y eso apunta a esto de la forma de la que hablaba Jorge Escobar. ¿Eh? Entonces, bueno, yo mismo pongo en mi tarjetita máster de no sé qué cosa. Entonces, hay gente que se impresiona de eso. Pero eso va pues por lo imaginario completamente. El problema es cuando el propio analista o que se presente como analista se lo crea, que él sabe por qué pues tiene un título o porque estudió mucho. No, no es ahí. Ese es el problema. De hecho, hay personas que hacen este máster y otros programas y se quedan pegados en el colegio clínico, no pasan a los foros ni a la escuela, mucho menos, donde se ve clarito pues el peligro, pues, porque es un poco como el hacer un parangón de la formación del analista. Bueno, vamos a intentar parecernos a la formación universitaria. Entonces, simplemente nos estamos haciendo trampa nosotros mismos. Ok, no voy a extenderme mucho pues en el comentario. Voy al segundo, muy interesante, de esa especie de paralelismo que intenta hacer Jorge entre el trípode freudiano de la formación y RSI. Y entonces, en esa elaboración que tú haces, tiende entonces a pensar la teoría, el estudio de la teoría, como lo imaginario. Es muy interesante ese pensamiento. Es decir, que todo eso de que nosotros nos aprendemos, y bueno, todos los que estamos aquí en alguna u otra medida estudiamos, pues los que somos psicoanalistas, mucho y seguiremos estudiando toda la vida. El punto es creerse que a menudo eso nos hace pues formar pues un imaginario de pensar que entonces que ahí es que de donde está el psicoanálisis. Lo tercero, pues en cuanto al ARME, bueno, no me voy a extender al respecto. Yo no pensaría me parece que puede ser interesante, pues, el ver en qué medida, pues, un psicoanalista puede haber algo de artista en el psicoanalista. Lo pensaría más como un escultor, pero es algo que tengo, pues, muy poco pensado. Entonces, prefiero no especular ahorita y más bien dar paso a las preguntas, comentarios de los demás asistentes. Entonces, recuerden, pues, levantar la mano, que no es levantarla aquí ante la pantalla, sino irse a, creo que es reacciones, por fin me lo aprendí. Edo, que tú eres experto, ¿dónde es que está la manito? Ahí donde Eh, decías en reacciones, sí, en reacciones. Reacciones. pero Ajá. la mía tiene las reacciones escondidas. Pausar, detener, subtítulos, reacciones. Es que lo tiene medio escondido en mi versión. Ya lo vi. Sí. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Entonces, Madeline Ruiz San Juan, una colega, miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid, que vive en Atenas. Bienvenida, adelante, Madeline. Bueno, muchas gracias, Pedro Pablo, también a Jorge Escobar. Fueron muy interesantes los desarrollos que hicieron. Yo tengo una pregunta, Pedro Pablo, porque quizás en la prisa, ¿no? Que decías que iba saltando algunas partes, bueno, a mí no me quedó claro. Yo me dice si no anoté bien, pero bueno, que también hubo una referencia a lo de hablar con el alma, ¿eh? Eh, pero me pareció escuchar que lo ponías en paralelo con darle un lugar a la palabra plena. Entonces, esto no me quedó claro. Si pudieras aclararlo un poquito. Ok, un segundito, por favor, que me puse a ver algo aquí, un momentito para quitar el chat. Ahora no sé cómo quitarlo. Creo que es aquí, pero no cerrarla. Sí, ya. Bueno,
Fíjate, lo que yo decía, a ver, viene a colación de un comentario de Carmen Nieto, que en la primera sesión, ella avisó que hoy no podría estar, pues, pero ella en la primera sesión agradeció, las palabras pues fueron algo así como que agradecía, pues porque les había hablado desde donde uno quiere que le hable. Ella no extendió más y yo le pregunté al respecto, pero me quedé pensando en cuál puede ser ese lugar desde el que uno habla y que a otro le puede gustar hablar. Obviamente yo descarto una vez que sea el discurso universitario porque eso pues, para nada toca el sujeto. Entonces, hay distintas respuestas, pues, pero con la referencia de Jorge Escobar a esta cita de Aristóteles, que el hombre piensa con el alma, me pareció que esa podría ser una respuesta, como responder desde el alma. Claro que eso nos mete en otras complicaciones, que es entender qué es lo que es el alma para Aristóteles y qué es lo que es el alma para nosotros. Pero digamos, poniéndolo en términos más nuestros, pues sabemos que tenemos un inconsciente. Sabemos que tenemos un inconsciente, parte de ahí el inconsciente lenguaje, el inconsciente real, y hay cosas que tocan el inconsciente. Yo creo que viene el caso, Madeline, creo que tú no estuviste en la primera sesión. Sí, estuve, Sí, estuve. sí estuve. Ajá. Bueno, tú recuerdas cuando en un momento yo hago, pues busco a ver cómo introduzco pues un lapsus artificial, si eso es posible, y entonces me encuentro con que estaba el apellido Picado. Entonces digo Picado, ¿cómo si yo voy a decir Picado? Y digo Peinado. Entonces, algo de eso puede haber tocado algo. Entonces, enseguida yo hago otra cosa, digo, pero vamos a introducir otra cosa, vamos a hacer silencio. Y al igual que ahorita, hice silencio. Y eso introduce una incomodidad que todos sienten. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, yo no sé si eso me vino desde el alma, me viene del oficio de analista. Claro, obviamente que aquí no estamos colocados en un psicoanálisis, pero lo que intentamos es traer algo del análisis a este espacio. Es decir, sabemos que hacemos interpretaciones. Entonces, cuando yo hice ese silencio, yo intenté introducir una interpretación colectiva, si se puede hablar así grupal acá. Y yo sé que algunos lo tocó porque me lo comentaron. ¿Eh? Entonces, es lo que puedo decir con relación a lo del lado. Entonces, pero después dije, bueno, tratando de encontrar otra respuesta, entonces me dije, bueno, pues acudí a la idea de Lacan de la palabra plena y la palabra vacía, que es otra cosa. No tiene que ver con el alma, aunque si lo elaboramos seguramente que encontraremos pues, allí alguna conexión. Pero a ver, básicamente la idea de la palabra plena, que por cierto le viene a Aristóteles un poco de una influencia de Heidegger. Ajá. Entonces, voy a aprovechar pues ya que tenemos estos minutitos, um, hay una influencia filosófica de Heidegger en Lacan. Se advierte, por ejemplo, en cómo influye su distinción entre Rede, no sé cómo se pronunciará eso, pero bueno, en alemán es una de las maneras de decir discurso, y Serede, no sé cómo se dice, habladuría. Fíjense bien, entre discurso y habladuría. En la oposición lacaniana, entre palabra plena, plena en francés plein, y la palabra vacía, vide. La palabra plena, palabra verdadera, porque está más cerca de la verdad enigmática del deseo del sujeto. Mientras que la palabra vacía, bueno, eso articula la dimensión simbólica del lenguaje, en tanto que la palabra vacía articula su dimensión imaginaria, donde el sujeto está alienado de su deseo. Bueno, la referencia es más completa, pero entonces eso me pareció que también podía ser una respuesta, intentando hablar
desde la palabra plena. Es un poco contradictorio porque en realidad, pues, la palabra plena que uno intenta capturar en el análisis es la del analizante. Sin embargo, yo intenté hacer algo de eso, pues, con las palabras de todo. Bueno, entonces, no hay un paralelismo con lo del alma y con lo de la palabra plena. Son dos cosas distintas. Un poquito más de referencia sobre la palabra plena y la palabra vacía, pues porque hay personas que apenas comienzan a acercarse un poco a la teoría. Como decimos en venezolano, por ahí que está Eduardo, pues la palabra vacía, pues la habladera de paja, el bla, bla, bla. Bueno, y el analizante lo trae mucho. Bueno, y entonces que fui, que vine, que entonces hice esto, pero uno no consigue sustancia. Pero de repente uno captura algo, y entonces lo repite o lo enfatiza, ¡pum! Y tocó algo de la palabra plena de ese analizante. Entonces, usualmente en la vida cotidiana vivimos a punta de palabra vacía. Entonces, es decir, vivimos muy a punta de lo imaginario. Ok. Bueno, eso es lo que puedo decir, Madeline. Nadie más ha levantado la palabra. Yo pensé que a esta altura ya Dulos habría levantado la palabra Constanza, porque le tiré el anzuelo, como dice Jorge, de la escuela, porque yo sé que es un tópico álgido para Dulos y para mí, y para muchos de nosotros también. ¿Ok? Constanza Lobo, miembro de la Fundación Foro Psicoanálisis, todo. ¿Lo dije bien? No, noroeste. Sí, NOA refiere al noroeste de De Argentina. Argentina. Eso. Bien, Exacto, a la adelante, región del Constanza. noroeste. Dolores, vos querías, justo yo levanté Constanza. la mano y vos estabas refiriéndote a Dolores. ¿Querés hablar primero, Dolores? No, no. Dulos. Tranquila, hablaré después. Bueno, Pedro Pablo, para que baje esto, ahí está, así. Bueno, agradezco mucho, ¿sí? A Jorge, a vos, lo que fueron trayendo. La verdad que me parece, bueno, algunas cosas he ido anotando, puntuando. Muy interesante esto de lo que has dicho del inicio, ¿no? Como de retomar, que tenías como dos opciones, ¿no? En este segundo encuentro, continuar con un nuevo texto o traer los comentarios, las preguntas que se habían dado en el primer encuentro, y que habías optado por esa segunda opción. Me parece como muy valioso porque también eso habla, ¿no? Como de un espacio de construcción colectiva en donde, ¿no? Una pregunta, el aporte de cada uno va construyendo y enriqueciendo, y me parece que algo de la formación del analista es eso, ¿no? Es la invención, es la construcción, que no es solamente el texto, sino de lo que cada uno puede ir, ¿no? Aportando y pensándolo desde este lugar que vos traías, Pedro Pablo, como pensar este seminario como un dispositivo de escuela, o lo habían asimilado a la poesía de Cartel. Me parecía interesante, ¿no? Esa vuelta de tomar. Con respecto a, bueno, algunos comentarios traía, ¿no? Que me parece muy interesante, Jorge, lo que traías de que tal vez, ¿no? El analista, no como un artista, pensaba también, ¿no? Por esto, porque el artista se define un poco por el producto y el analista, ¿sí? O se puede identificar algo de producto y el analista no sería posible. Y lo complejo, ¿no? Como de esa interrogación con respecto a la formación del analista, que preguntarnos por el analista, y donde no habría como una definición cerrada, y vemos incluso, ¿no? Lacan en su seminario, por ejemplo, no me acuerdo en cuál sesión, pero en el seminario de la transferencia, donde él intenta pensar, ya voy a recordar bien cuál es la sesión, pero dice, bueno, vayamos al punto central, el punto del deseo del analista, ¿sí? Bueno, y finalmente, bueno, para poder, ¿no? Acercarnos a algo de eso, de un punto central de eso con lo que se opera en el análisis, vemos que Lacan dice lo que no es la relación diádica, no es esto, no podría, ¿no? Del orden de decir es, sino, ¿no? Ese cercado de lo que no es. Y bueno, me ha sido como inevitable trasladarme al seminario 24 en relación a
a lo que han ido trayendo. Ahí Lacan habla, ¿no?, del psicoanálisis como una práctica, creo que Pedro Pablo también lo traía, ¿no?, una práctica para sentirse mejor, creo que lo dice en una de las sesiones, y advierte también este punto, ¿no?, de que acá en el texto de Osvaldo Delgado, vos traía, lo recordaba en torno a la reacción terapéutica negativa, de estar como atento, ¿sí?, a no direccionar el análisis en torno a lo simbólico, ¿no? Hace esa advertencia ahí Lacan, dice, si no, es necesario un contraanálisis, o sea que la dirección no sería ir por esa vía, y en este texto es interesante, a mí también me llamó la atención, porque acá este autor lo toma en relación recuerda esto, ¿no?, de la reacción terapéutica negativa, ¿no?, de estar atento, de no ir, ¿no?, en esa dirección de lo simbólico, de ese forzamiento. Creo que el autor Osvaldo Delgado dice ese forzamiento, ¿no?, de lo simbólico. Y el otro punto que me traía esto del Seminario 24 es el trabajo en torno a esto, ¿no?, palabra plena, palabra vacía, y ahí trae ¿no?, la hazaña del poeta, o esta interpretación que iría ¿no?, la del equívoco, provocar como otro efecto, que no es ni del sentido, ni de, ¿no? Bueno, no sé, algunos de esos aspectos como para compartirlo, y me he quedado, me pregunto, esto que también no tengo respuesta, pero me parece esto, la recomposición del fantasma, ¿sí?, y el reinicio del análisis. Por un lado me pregunto si, es pregunta, comparto, Pedro Pablo, con vos, que hay un atravesamiento del fantasma, un vaciado, y que alguien que lo ha atravesado sabe esa experiencia atravesada con el cuerpo. Pero por el otro lado también me pregunto si algunos hechos es una pregunta, no tengo, si algún encuentro, ¿no?, de la vida con algo de lo real puede tal vez, ¿no?, hacer que un sujeto que ha atravesado un análisis cambie también su posición y sea necesaria. Es una pregunta, no sé. Sobre todo en el punto eso, ¿no?, del encuentro con algo de lo real. Pregunta que me viene también de leer a este texto, esta entrevista que nos habías compartido, donde él aludía a eso, que a mí también me quedó resonando por distintos lados, y que me ha invitado a una pregunta. Bueno, un poco algunos comentarios. Era eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Constanza. Dolores. Sí, bueno, buenas tardes desde aquí, o buenas noches a todos y a todas. Felicidades a Pedro Pablo, porque al final está el trabajo, no sé si seminario o no sé exactamente al final, ¿no? Lo veremos. Una cuestión con esto una pequeña cuestión de entrada, con la cuestión de pensar con su alma. La cuestión del alma en psicoanálisis. A mí, la primera vez que me pareció para mí una cuestión de peso fue, no sé si me equivoco, no sé si es en radiofonía o televisión, cuando Lacan dice cómo atrapar el alma sin pasar por el cuerpo. Y a mí me parece realmente el alma siempre ha sido algo como muy etéreo, muy difícil, a pesar de los estudios en filosofía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, sin el cuerpo, ¿cómo tocar algo del alma? Y después otra cosa, que estábamos trabajando hace poco con la cuestión de la nota italiana. Siguiendo quizá esta vía, por lo menos para mí, cuando Lacan dice pensar con los pies, a mí me parece otra vuelta de tuerca. Pensar con los pies, es decir, no elucubrar, en el sentido de pensar con una orientación, caminando
Y esto en lo institucional también, y esto me parece clave en el momento que estamos en España en la federación y los problemas que hay. Entonces, esta cuestión de pensar con los pies me parece otro punto importante, o bien que es un reto para los analistas también en lo institucional y en lo epistémico. Las dos cosas para Lacan están juntas, es decir, no va una sin la otra. Por tanto, una primera cuestión que me ha producido el trabajo ya anterior. Y después un punto que me parece clave, que Jorge Escobar ya lo comentó en la primera, en el otro día. Yo no estuve, pero he visto en YouTube un poco, he seguido algunos puntos. Y entonces la cuestión del objeto, y que tú, Pedro Pablo, también hoy has hablado. A mí me parece esta cuestión de la cuestión de la función del analista como objeto, podemos decir, encarnando el objeto, no sé, semblante de objeto, parecer, etc. Me parece un punto clave de lo que podríamos decir esta cuestión del vacío que Lacan ha instalado en la definición del analista, que yo en un lapsus puse, así lo pensé, en la formación del analista, ¿no? El vacío en la formación del analista. Y ahí el objeto A, y como función para el analista de encarnar, semblante, de hacer semblante del objeto A, ¿qué supone esto? Supone para mí un punto clave de la formación. No es, y creo que no es fácil para nadie, y lleva tiempo y después estamos con esto, con relación al síntoma, etc. Me acuerdo de Sol Aparicio, que en un texto dice, cuando Lacan dice que la única invención suya es el objeto A, Sol Aparicio dice, ahí Lacan inventó el psicoanalista, no el psicoanálisis. Con referencia a Freud, etc. Entonces, la cuestión es cómo hacer semblante de objeto, posición de objeto en una cura para el analista. ¿Qué supone esto? Creo que atraviesa un poco la cura de cada cual y los momentos de cada cual. Yo diría, a ver, esta frase que con Colette Soler muchas veces se ha discutido, saberse objeto. La cuestión de saberse objeto, que parece muy enigmática y tal, saberse vacío, yo diría, ¿no? Y entonces no es saber qué objeto soy, no, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa que esta cuestión, y después ahí vendrá mi pregunta, esta cuestión de saberse objeto, que supone haber vaciado en una cura, haber vaciado los plus de goce ligados a lo que Lacan llama sustancias corporales de goce. Lo llama de muchas maneras, trabajé este punto hace tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vaciar de goce los objetos pulsionales para que aparezca, para que realmente uno puede atrapar algo de este saberse objeto? Y la cuestión es, siempre hay un resto. No puede haber un nada de goce, ¿no? Entonces la cuestión es cómo operar en cuanto analista en la cura para que este resto no aparezca. Para mí es siempre un punto difícil en las curas, cómo maniobrar, depende del analizante, pero la posición del analista ahí me parece que es un punto clave de cómo situarse respecto al analizante en función de los momentos, de los periodos del propio analista en una cura.
No sé si me explico, pero ese es un punto que me ha sugerido tanto el otro día cuando lo planteó algo del objeto Jorge y como tú mismo hoy, Pedro Pablo. Ok. Gracias. Bien, vamos a escuchar a Madeline y entonces comento y luego Eduardo y Constanza. A ver, Madeline. Bueno, mira, yo quería retomando un poco esto que trae Dolores del objeto, porque cuando yo hice la pregunta, bueno, la pregunta realmente era porque no entendía la relación, lo que parecía una relación en tu presentación entre pensar o hablar con el alma y la palabra plena. Pero bueno, ya me lo aclaraste, ¿no? Que no lo pones en serie. Pero con respecto al tema del alma, eh, lo vengo pensando que de ahí un poco donde yo no veía la continuidad entre estas dos cosas, porque tengo la impresión que el asunto del alma en la enseñanza de Lacan, desde el principio, y pienso, creo que es en el seminario 2, donde él, bueno, aquella definición de eh, que el amor va dirigido al ser del otro. Cuando se lee eso y también en otras cosas que dice en el texto este de observaciones al informe de Lagache, es como si Lacan fuera apuntando a ese ser fuera el objeto A, fuera digamos, ¿cómo se dice? A veces se me olvidan las palabras en español, no un preámbulo, un precedente del objeto A. Y después esto me lo confirma el seminario 20, aún, cuando Lacan habla y hace este juego de palabras de el hombre alma, para decir el hombre ama, utiliza alma y hace todo un desarrollo en relación al tema del amor allí, de ese amor basado fundamentalmente que apunta otra vez de cierta forma a un ser que él trata ¿cómo se dice? De deconstruir en ese seminario, de que ese ser no es ontológico, pero está hablando también de el hombre ama con el alma, es un amor que se dirige al objeto A también. Entonces, bueno, un poco por ahí venía esta asociación, pero se está hablando del objeto A y de la cuestión del alma, y yo, la lectura que he hecho, hasta donde la he hecho, por supuesto, y en los momentos en que me he detenido, me parece que el alma en la enseñanza de Lacan, de manera por aquí, por allá, aparece en relación al objeto A, porque por eso no hay nada más. Es decir, esa alma que pretendemos apresar, decía Dolores, o esa alma que la religión ha tratado de sostener como algo, eh, como una instancia muy especial, diferenciada del cuerpo. Yo creo que para Lacan esa alma no es más que el objeto A. Entonces, esto quería decir, y quería decir también, bueno, con respecto a la palabra plena, entiendo, Pedro Pablo, lo que dice es lo que, de cierta forma, la palabra plena tiene una utilidad durante el análisis, seguro que tiene una utilidad, pero también, y creo que Constanza habló de eso, hay un momento en que ya vamos más allá de la palabra plena para buscar este vacío de sentido, ¿no? Porque en la palabra plena hay sentido. Entonces, este vacío de sentido que trae el equívoco, lo decía Constanza. En ese sentido, bueno, yo no veía y lo otro que quería llamar la atención, porque no, bueno, tenemos otros encuentros por delante y quizás habrá oportunidad para hablar de eso, pero este texto de Osvaldo Delgado habla del tema de retomar un análisis y lo dice incluso después de un fin de análisis. Y para mí es una cuestión que me interesa mucho poder discutir, conversar con ustedes y escuchar diferentes opiniones. No me voy a posicionar en este momento. Cuando salga el debate, diré mi opinión, ¿no? Bien. Eso. Ok, comento muy brevemente para dar la posibilidad de quedar. Yo me puedo quedar hasta que quieran, ¿no? Pero algunos quizás tengan que irse, entonces, pero voy a responder muy brevemente.
Constanza, tuve un lapsus cuando yo te dije Constancia. Yo creo que aplica. Gracias por tu referencia a que sí, intentamos que sea una construcción colectiva. Es lo que estamos intentando de que sea así, que sea una construcción colectiva. Vamos a ver a qué llegamos. Lo de volver al análisis, fíjate, te comento, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Luego del final de análisis, yo pasé por algunos acontecimientos espantosos. Eduardo conoce algunos. Bueno, yo era una máquina de meterme en pleitos toda la vida, pues. Y el último, bueno, el penúltimo que me metí fue allá en Caracas y eso fue espantoso. Y luego emigrar de Venezuela a Colombia. Además, donde emigré, pues, de nuevo, pues, tuve X circunstancias. Entonces, eso lo comento porque cada una de esas ocasiones, yo lo trabajé. Solamente una vez acudí a la que había sido mi analista porque tenía que ver con ella precisamente. Pero de resto yo lo hablaba, lo elaboraba, porque descubrí que también el hablar con ciertos colegas, a quienes uno, incluso no colegas, uno puede tener su flis. Es decir, así como Freud le suponía un saber a Fliss que no tenía, pero funcionaba. Entonces yo pues me di cuenta de eso. Pues. Entonces, hay colegas a quien yo le supongo saber y hay gente a quien yo se lo supongo que yo sé que no lo tiene, pero que calla y me sirve. Entonces, pero nada, yo habría podido regresar. No habría sido lo mismo. No fue que el fantasma se reconstituyó ni nada por el estilo. Él está ahí. Lo que pasa es que entonces pasa a diluirse más en el bosque fantasmático, si lo podemos llamar así. Ya no es entonces la colocación única preponderante que domina la vida. Ok, sobre Dulos, fíjate, comento nada más lo del semblante de objeto. Obviamente que estamos hablando de semblante de objeto causa de deseo. Para que el analista pueda realmente hacer tal, por supuesto que tiene que pasar por la destitución subjetiva de final de análisis, en donde se destituye como sujeto, pues al caer, al descubrir que el otro no tiene consistencia, entonces puede destituirse como sujeto y no operar como sujeto y colocarse entonces en la clínica como no responde subjetivamente, obviamente no responde con su fantasma, ni responde tampoco con simpatía, ni con antipatía, ni nada, pues no es neutro, está allí, no, sobre todo no complace la demanda. Buenos días, no responde. Bueno, estoy exagerando, quizás, ay, qué bonita tal cosa, y uno no responde. Una pregunta, pero mire, ¿qué piensa usted? Y uno no responde. Por ejemplo, ¿ve? Entonces uno se está haciendo el difícil, diríamos en Venezuela. ¿Ve? Entonces, pero eso va creando un semblante de objeto. Es decir, para el analizante, uno se va convirtiendo en algo que no puede alcanzar, ¿ve? Pero que de alguna manera desea. Eso es lo que puedo decir. Podríamos extenderlo mucho más y lo haremos, pues. Pero para no extenderme, lo dejo pues hasta allí. Me gustó tu referencia al vacío. Lo hablaremos. Madeline, tu referencia al alma ahorita, no sé qué decirte, pero por esta misma característica del seminario, con toda seguridad, apenas termine, me voy a meter a averiguar eso para poder decir algo en la siguiente ocasión, ¿okay? Al respecto. Entonces, bueno, damos a paso. Queríamos escuchar a Julieta, que ha estado muy calladita. Vamos a ver si nos dice por lo menos hola. Eduardo de Armas, coterráneo, ex miembro del Foro del Campo Lacaniano de Venezuela, pero es alguien que siempre continúa con su gran inquietud por el psicoanálisis. Bueno, muchas gracias. Yo celebro estar aquí con ustedes. Me da mucha alegría, mucha emoción. Me gusta mucho. Agradezco también las intervenciones de cada quien, la de Constanza, la de
Dolores, la de Jorge, me parece increíble. Por cierto, Pedro nombró un silencio, o sea, decretó un silencio, mientras que Iván hizo unos cuantos silencios. Entonces, el silencio, ¿qué hacemos con el silencio? ¿No? Nosotros estoy completamente de acuerdo con el asunto de la escuela, y la escuela es como el psicoanálisis, es algo vivo. Hay que mantenerlo vivo, como a nuestro cuerpo. Hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo como un cuerpo que desea, como un cuerpo que busca, como un cuerpo que busca su satisfacción y la consigue. Nosotros venimos de la Escuela del Campo Friano de Caracas. Lacan disolvió, si mal no recuerdo, al menos 2 de las escuelas que él creó. Así que la escuela no puede ser un ideal, sencillamente si no está operando tal como creemos, pues bueno, hay que disolverla o hay que hacer otras cosas. Y entonces estamos haciendo esto. No estoy con eso queriendo decir que nuestra escuela no funciona. Bueno, yo me siento miembro de la escuela todavía, aunque no lo sea formalmente, porque no tengo otra. Eh, a ver, entonces el asunto de la escuela es como el psicoanálisis, es un asunto candente, hay que estar siempre atentos de lo que está pasando. Y en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con Pedro Pablo, con Iván y con este espacio de buscar siempre el rumbo, no perder el rumbo. Los seres humanos perdemos el rumbo, todos perdemos el rumbo. El asunto no es perderlo, sino retomar. Retomar hacia las vías del deseo y hacia las vías de la satisfacción. Eh, el asunto del objeto, en relación al asunto del objeto, yo lo veo un poco más, no sé, tal vez más pragmático. Yo creo que todos somos objetos. Hemos sido objetos de amor de la madre, hemos sido objetos de envidia, objetos de desecho, objetos de plusvalía cuando te explotan. O sea, el asunto del ser objeto en el análisis no es un asunto muy particular. O sea, todos somos objetos. El punto es saber cuál es la posición en la cual te están colocando a ti. Así como cuando firmas un contrato de trabajo y te están colocando en una determinada posición para explotarte de una determinada manera, pues bueno, cuando tú estás en la sesión, a ti te está colocando el analista, el analizante, en una determinada posición. ¿Cuál es esa posición? ¿Y en cuál posición te colocas tú? O sea, ¿te vas a dejar cagar? ¿Te vas a dejar ser objeto de amor, ser amado? ¿Te vas a dejar? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces creo que esa es la pregunta central de ese asunto. Eh, bueno, eh, eh, bueno, nada, eso era lo que quería comentar. Les agradezco muchísimo y espero que continuemos con este trabajo tan interesante. Gracias. Gracias, Eduardo. Constanza. Sí, no, solamente quería agregar con respecto a este punto que es tan álgido de recomenzar un análisis, se ha concluido esto que comparto, Pedro Pablo, lo que vos traes. Pero me había quedado como resonando esto, que no es la primera vez que lo leo, y que me llama la atención, que me hace preguntarme, ¿no? Digo, para no descartarlo tan prontamente, de bueno, ahí no, porque no es la primera vez, no sé qué otro texto también he leído este punto, ¿no? De esta cierta concepción de que, ¿no? Luego de finalizar un análisis, recomenzar. Comparto con vos esto que el final de un análisis, ¿no? El atravesamiento, la caída como objeto, que es desde ahí, o ver, otra forma de decirlo, ese agujero que uno comprueba de lo imposible, considero que posibilita que uno se posicione ante las contingencias de la vida desde otro lugar, ¿no? No desarmándose, sino que posibilita, ¿no? Como el registro de lo imposible, creo que me parece que posibilita, ¿no?
atravesar las contingencias desde otro lugar. Pero me llamaba la atención ese punto, por eso lo traía, pero comparto con vos. Con respecto, sí, que no había esto que trae Dolores, no había leído esto de Sol Aparicio, pero me parece sí, ¿no? Que el semblante del objeto A es el analista, ¿no? Hay algo de esa caída, de ese vacío, funcionar desde ahí, y que tal vez la topología nos permita, bueno, ¿no? Ubicar eso, ya que Jorge Iván había traído lo del anudamiento y el objeto A, que me parece que está lindo, ¿no? Ese, ¿no? Ese triskel que donde se engarza ahí, también pensar la banda de Moebius para pensar algunas otras cosas de la formación, porque, ¿no? Foro escuela, que sea algo, ¿no? No tan tajante, ¿no? De colegio clínico o foro por un lado, como si fuera una separación, ¿sí? Sino pensarla, ¿no? Como algo donde no hay una adentro y una afuera, donde se pueda también, ¿no? Está claro distinguir lo que es la escuela, pero que no poder pensar algo de la formación que no sea así del orden de, no sé, ¿no? De lo tajante de esta vía, sino algo, ¿no? Más del movimiento, en donde desde el foro se pueda mirar la escuela, desde la escuela se pueda volver a la formación que implica, bueno, ¿no? O que se intenta desde un colegio clínico, y algo más de, me sale hacerlo con la mano, de este movimiento. Bueno, gracias. Ok. Bueno, me gustó mucho verte de nuevo por acá, Eduardo. Me quedo con esa expresión tuya. Uno puede perder el rumbo y puede conseguirlo de nuevo, puede retomarlo. Muy a menudo, yo creo que es algo que tenemos que seguir discutiendo, la cuestión de la escuela y de los colegios clínicos. Porque, a ver, ¿cuál es el rol de la escuela y cuál es la de los colegios clínicos? Entonces, en la práctica, en algunos lugares, el colegio clínico ha aplastado al foro y aplastado a la escuela. Pues, quizás exagero un poco, pero es que hay algo de eso, ¿no? Y entonces, repito, muchas veces se interpreta que formarse como psicoanalista es hacer un estudio y sacar un título y algo por el estilo, y es un contrasentido completo en el cual los propios docentes, consciente o inconscientemente, contribuyen muchas veces porque posiblemente no entiendan realmente lo que es el psicoanálisis. Y es un poco como lo de el final de análisis y esto de volver a tomar el análisis. O sea, suena feo, suena antipático, pero el final de análisis no es para todo el mundo. Estoy parafraseando a Lacan, no lo digo yo. Es decir, es algo, los hitos del final de análisis pueden ocurrir, pero no hay ninguna garantía de que ocurra, por muchísimas razones, muchísimas razones. Incluso puede haber la perseverancia del analizante, sin embargo, hay alguien que llega ahí a la orilla del río, del atravesamiento del fantasma, y no atraviesa, y no atraviesa. Y bueno, hay gente que dice, no, yo finalicé mi análisis, y uno los ve como responden sistemáticamente, responden de manera fantasmática en los espacios en que se comparten y que ponen en juego sus síntomas, y uno ve clarito, ahí no hubo ningún final de análisis. Y algunos son personajes sumamente reconocidos y encumbrados en distintas partes. No voy a nombrar ninguno. Tengo que callarme la boca aquí. Bueno, espero que no se me haya escapado nada. Jorge. Bueno, dos comentarios cortos. El primero que tú me evocas, Pedro, con el último comentario. No basta el trípode para ser psicoanalista. Hay un asunto contingente al final de los análisis que decide un análisis mismo. O sea, no por el hecho de ir a análisis, estudiar la teoría, hacer los controles, se logra ser psicoanalista. Eso me parece central. Hay unas características extremadamente contingentes en nuestra profesión que hacen que no sea para todo el mundo.
Y eso me pone en la perspectiva del primer comentario que quería hacer con relación a Costanza, y es, si bien lo que un análisis ofrece en última instancia es pasar de la impotencia que se coloca del lado del sujeto, pasar a la imposibilidad que es del lado de la estructura, y dar cuenta de esa conclusión por un punto de imposible, que es lo que hace que un análisis sea un psicoanálisis. Me parece central. Pero lo conecto con la pregunta de Madeline Ruiz sobre, bueno, y los sujetos que terminan un análisis efectivamente, que incluso van al pase, que incluso son nominados y terminan pidiendo nuevamente un análisis. Yo quiero contar dos ejemplos que son públicos. Uno del lado de la AMP, una argentina, en los años 80 tal vez, o finales de los 80, Estela Solano Suárez, si mal no, mi memoria no me falla, quien habiendo sido nominada a analista de la escuela en la AMP, pidió nuevamente un análisis. Y más cercano nuestro, el caso de Carmen Lafuente, colega de ustedes en el foro de Barcelona. Le escuché un testimonio de haber pedido un tramo de análisis después a su final de análisis y a su nominación. Y eso que me suscita a mí, me suscita una pregunta sobre, bueno, si el análisis es una vacuna frente a lo real, si no hay hechos de lo real que puedan emerger y que ponen a un sujeto en la perspectiva, más allá de una elaboración de saber, algo de una tramitación que implica de nuevo retornar a buscar el análisis. Entonces me parece que si bien el análisis, el final del análisis introduce una modificación subjetiva importante, como lo señala Costanza, frente a un reposicionamiento del sujeto, frente a la vivencia de determinadas contingencias, no es una vacuna contra lo real. Okay. Dolores. Sí, Digo nada más, un segundito nada más. Es que uno puede tener acontecimientos, una muerte, la muerte lo puede tocar a uno de cerca, y pues uno puede tener un final de análisis recontra completo. Eso no quita que eso no lo pueda a uno afectar terriblemente y que uno pueda acudir al análisis. Ahora, recomposición del fantasma, no, eso sí, jamás, jamás. Públicamente y en todas partes lo discutiré. Pues. El que diga eso es que no ha atravesado el fantasma. Eso es para mí clarito. Lo mismo que el colega que entonces anda diciendo que no, que el famoso atravesamiento del fantasma, está hablando tontería, con lo cual está revelando claramente que él jamás tuvo un atravesamiento del fantasma. Perdón, Dulos. no, solo una cosa. La cuestión que creo que podremos retomar a lo largo de este año, la cuestión del fantasma, del atravesamiento y después la cuestión del síntoma. A mí me parece que sigue siendo un tema clave para final de análisis. Más allá de la destitución subjetiva, hay algo más. Esta cuestión del goce opaco del síntoma, me parece que hay algo, es un paso respecto a la cuestión del fantasma, del atravesamiento del fantasma. Pero por la cuestión de Carmen Lafuente, es una cuestión que nos afectó a mí particularmente. Y solo decir que es muy interesante, Carmen era muy valiente, ha sido muy valiente, es realmente, no encuentro la palabra, primero, escuchar su testimonio del pase. Al cabo de 2 años, escribió un texto en pliegues diciendo las consecuencias, lo que le había aportado la cuestión del pase. Y 2 años después, y esto fue reciente, además yo estaba en la cuestión del espacio escuela y la invité, ella me dijo que estaba enferma y me dijo quizá más adelante, Dolores, si puedo, pero un día me llamó y me dijo, bueno, voy a presentar, porque he visto que este mes no hay un ponente. Y realmente en este trabajo, el tercero, es para mí, este último texto de Carmen me pareció
realmente hay algo de lo real en juego ahí que fue para mí muy sorpresivo, doloroso también, y por esto creía, ya que Jorge ha aludido a esto, me parecía de citarlo. Y un recuerdo para Carmen. Para los que no, quizás no conocen, Carmen Lafuente fue una colega del, del Foro Psicoanalítico Barcelona. Ella fue nominada, muy interesante, ella era AME desde hace muchísimos años, sin embargo, ella se presentó al PASE y fue nominada. Ella pues falleció el año pasado, no me recuerdo en qué, fue el año pasado, sí. Bueno, Sí, sí. era una persona muy querida y realmente fue muy doloroso para muchos de nosotros, incluso para mí, que solamente la conocía desde mi llegada a Barcelona, pues se hizo una amistad pues muy cálida y fue muy duro pues esa muerte. Mira, lo que acaba de comentar tú, un poco del concepto opaco del síntoma, no sé si fue ahorita o en la anterior que lo comentaste, me recuerda algo de lo que dijo ahorita Madeline, que se me pasó, que lo iba a mencionar. Sí, claro, más allá de la palabra plena, pues está la palabra que no tiene ningún sentido. Es decir, donde está el inconsciente real. Es que entonces es todo un tema, pues, porque eso es algo que ya no responde a la interpretación común y corriente, pues se puede reducir por otras vías colaterales. Pero como dice bien yo estoy completamente de acuerdo, pues lo que es la travesía del fantasma y la transformación del síntoma es algo pues que valdrá la pena pues hablar mucho por acá. Bueno, hemos llegado pues a las 9:15